Tres. Buenas tardes, hoy daremos a conocer parte de lo que fue la confección del informe. Los integrantes del grupo son Nicolás Arias, Marcelo Baeza, Paloma Candia, Christopher Oñate y Matías Zambrano. El informe consistía en dar una descripción de los suelos del proyecto vial escogido, que Boroa para nuestro caso. Gracias al informe desarrollado se puede proporcionar una visión general del trabajo realizado en base a este proyecto vial. El proyecto puede ser ubicado por el código SAFI, ubicado en pantalla, o bien en mercado público por el numeral asignado. El trabajo ejecutado consistió en determinar los volúmenes. Para ello se tuvo que realizar el cálculo de las áreas referente a la información propiciada por el plano, específicamente entre los perfiles longitudinales y transversales. El trabajo ejecutado requirió la utilización de software de trabajo como AutoCAD y Excel, entre otros, para así cumplir con la información requerida por el docente. A la vez, dentro de este informe se desarrolló un marco teórico con las definiciones correspondientes a nuestro tema, como rasantes, cortes, terraplén, entre otros, y a la vez se dio a conocer el marco normativo utilizado, las fórmulas utilizadas para la ejecución del desarrollo, y dentro de este informe también se describen partes de la metodología del desarrollo de trabajo, los resultados y las conclusiones. Los objetivos son determinar los volúmenes compensados de cortes de terraplén, siguiendo la metodología del diagrama de masas, a su vez ajustar los volúmenes compensados considerando las condiciones entregadas por el docente. En la siguiente diapositiva se presentan dos imágenes. En la primera se puede visualizar el archivo que indica la propuesta pública del proyecto vial para el mejoramiento del camino que une a Quepe y Borón. Esto realizado en agosto del 2017 en la región de la Araucanía. Por otro lado, se puede ver una lámina del perfil longitudinal del proyecto extraído por los archivos CAD, identificando los datos fundamentales y una parte del camino que se usará para los cálculos. El presupuesto total para la elaboración del camino quedó acontecido en 1.424.522.197 pesos. Esto fue llevado a cabo por la empresa constructora Polimitada y tiene una distancia total de 8,4 kilómetros, como se puede ver en la imagen, iniciando en el 10.240 y terminando en los 18.674,4. Por otro lado, también se puede ver los puentes que involucran el proyecto y las distintas rutas. En cuanto a los datos que se encuentran para los cálculos, obtenemos que hay una densidad de banco de 1,5 gramos partido centímetro cúbico, la densidad máxima será compactada de 1,97 gramos partido centímetro cúbico, con un porcentaje del 95% y la ocupación del volumen de corte del 50%. Bueno, para continuar, en relación a la metodología, podemos mencionar que el proceso metodológico comienza con la búsqueda de un proyecto vial. Dentro de la búsqueda de este proyecto, nosotros necesitábamos un proyecto que contuviese en sus planos, ¿cierto? Los perfiles longitudinales y transversales. Posteriormente a la búsqueda de este proyecto, iniciamos el cálculo de las áreas de los perfiles transversales. Para esto se hace uso del software AutoCAD. Se calculan las áreas de los perfiles desde el perfil número 1 al perfil 510, y en caso de no contar con los planos en un formato para ser abierto en AutoCAD, se hace uso de la metodología que se presenta en el manual de carreteras, volumen 2. Posterior a esto, se calcula el volumen de material existente entre cada par de perfil transversales, y luego, con la finalidad de calcular la compensación, se determina el cálculo del factor de compactación y el cálculo del factor de esponjamiento, según la norma 353. Finalmente, se calcula o determina un valor neto de volumen para finalmente determinar un volumen ya sea sobrante o faltante, que vendría siendo una especie de volumen acumulado. Bueno, con respecto a los resultados del trabajo realizado, se debe destacar que al ser una gran cantidad de perfiles, es decir, 510 perfiles, estos no pueden ser añadidos en la presentación como tal. Por lo tanto, se añaden en un archivo Excel, el cual se encuentra adjunto a la entrega del trabajo.
Respecto al cálculo de volúmenes de tierra, se utilizará el ejemplo presentado en pantalla, el cual incluye los perfiles 2 y 3 del presente trabajo realizado. Para iniciar con el cálculo del volumen de estos, se debe calcular un factor, el cual se calcula mediante la división de la superficie 1 en la superficie 2, el cual debe dar un valor entre 0,33 y 3. En caso de que este valor se cumpla, se podrá utilizar la fórmula del área media para el cálculo del volumen y en caso de no cumplirse, se deberá utilizar la fórmula presentada en la presente diapositiva, en el cual a través de, el uso de las superficies se logra llegar a un volumen de 34,40 metros cúbicos de material entre estos dos perfiles. Cabe destacar que esta fórmula es solamente utilizable en caso de que los perfiles cumplan la condición de ser corte-corte o terraplén-terraplén. En caso de que esto no se cumpla, se deberán utilizar las fórmulas presentadas en el manual de carretera, volumen 2, punto 2.308. Para la compensación de los volúmenes en cortes, se debe utilizar un esponjamiento, el cual se extrae desde la norma chilena 353, en la cual se establece un porcentaje de esponjamiento para debidos tipos de suelo. En el presente caso, el suelo del proyecto el cual estamos revisando presenta las características de ser un suelo del tipo 1, es decir, tierra vegetal, arena, arcillas arenosas, etc. Por lo cual se ocupa un esponjamiento del 10%. Para la compensación de este volumen, el volumen de corte ya obtenido se multiplica por el esponjamiento y a este valor se le suma el volumen de corte nuevamente, aumentando así el volumen de la tierra que fue extraída desde el banco. Para la compensación de volúmenes de terraplenes, se debe tener en consideración las densidades presentadas, en las cuales se debe calcular un porcentaje de compactación, utilizando la densidad máxima seca compactada al 95%, es decir, 1,87, a la cual se le restará la densidad en banco y se dividirá nuevamente por 1,87, multiplicando este valor por 100 y obteniendo un porcentaje de un 19,79%, el cual el volumen del terraplén se multiplicó por este porcentaje y se le sumó nuevamente el volumen del terraplén, calculando así la cantidad de material necesario compactado para lograr nivelar este terraplén. Finalmente, se realiza el cálculo del volumen neto para cada perfil, el cual corresponde a la resta entre el volumen de corte permitido, ¿cierto? Que se encuentra dentro del 50% del volumen de corte, y los volúmenes de terraplén compensados de cada perfil. Posteriormente a esto, se fueron sumando los acumulados de los volúmenes, para los cuales finalmente se obtiene un valor de menos 42.267,13 metros cúbicos, el cual vendría siendo, ¿cierto?, el volumen de tierra faltante para realizar la nivelación de los terraplenes en torno a lo que vendría siendo la nivelación de la rasante de la carretera proyectada. A modo de conclusión, se puede definir que en este informe de investigación y cálculo se presentaron los análisis, ¿cierto?, de las características generales de esta obra vial, en el cual se interpretaron los planos de los perfiles longitudinales y los perfiles transversales. A su vez, también se implementó la metodología del diagrama para determinar, ¿cierto?, los volúmenes y las áreas implementadas tanto en corte como en terraplén, para así, ¿cierto?, poder llegar a los resultados finales, que era lo que se esperaban, los volúmenes netos de tierra necesarios para mantener equilibrada, ¿cierto?, la nivelación de este terreno, y así poder llevar a cabo una correcta realización de esta obra vial. Cabe recalcar que los volúmenes compensados para los cálculos permiten una gestión más eficiente y así también permiten una optimización del trabajo, para el cual se obtiene, ¿cierto?, un valor específico que vendría siendo lo más
con la mayor similitud posible a lo que se encontraría una vez realizada la obra vial. Muchas gracias por su atención.